Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. La autoridad no está de moda hoy en día. La autoridad no está de moda hoy en día. Cuando la gente escucha la palabra autoridad, casi está escuchando la palabra dictador o autoritarismo. La autoridad no está de moda, si no pregúntenle a la mamá con el niño en la tienda, con el niño que quiere un juguete o un dulce, que no ha sido bien disciplinado, bien educado desde pequeño y hace lo que mis hermanos puertorriqueños le llaman una perreta. La autoridad no está de moda, mis hermanos. Si no, pregúntele al presidente, que cuando él fue elegido hubo millones de personas que dijeron, no es mi presidente. ¿Recuerdan? No es mi presidente. Y hay muchos que hasta el día de hoy siguen diciendo, no es mi presidente. La autoridad no está de moda. Si no, pregúntenle a algunas esposas que no quieren vivir en sumisión a sus esposos. Si no, pregúntenle a algunos jefes que tienen conflictos diarios con los empleados que no quieren seguir indicaciones. La autoridad no está de moda. Se piensa que cuando se habla de autoridad, se está hablando de un dictador que tiene que ser rechazado, de un dictador que tiene que ser quitado de su puesto. Los hijos son motivados a rebelarse contra los padres, aún desde la escuela. ¿No es cierto, mis hermanos? Ustedes mismos que tienen hijos en las escuelas no me dejan mentir. Hay padres que me han dicho, mi hijo fue a la escuela, mira, todo estaba bien. Empezó a ir a la escuela y cuando vino, un rebelde total. Allá en la escuela les enseñan a rebelarse contra sus autoridades en el hogar. Dice mi esposa, y yo creo que es un dicho de México, que ahora los patos le tiran a las escopetas. Se ha invertido todo. No hay orden. A los policías no se les respeta. A las autoridades no se les respeta. Y si hablamos de nuestros países en América Latina, peor aún. ¿Quién respeta a un policía? ¿Quién respeta a un político? Empleados que no soportan la autoridad de sus jefes. La autoridad no está de moda. ¿Y qué pasa en la iglesia, mis amados hermanos? ¿Qué pasa en la iglesia? Como la autoridad no está de moda en la sociedad, a veces tampoco está de moda en la iglesia. ¿Y cómo podemos guardarnos de esa actitud contraria a la autoridad? ¿Qué dice Dios acerca de la autoridad en la iglesia local? ¿Cómo deben relacionarse los miembros de la iglesia con sus líderes? Esa es una muy buena pregunta. Si no sabemos cómo hacerlo, tendremos problemas todo el tiempo. ¿No es cierto, amados hermanos? En Hebreos 13:17 es un versículo muy pequeño, muy corto. Lo leímos hace unos segundos, en breves momentos. Pero es un versículo, amados hermanos, que nos debemos mantener estudiando y refrescando y recordando. Escuchen esto, a menudo, a menudo, a menudo. Cada cierto tiempo, ciertos meses debemos regresar a este pasaje y regresar a este pasaje y regresar a este pasaje. Aquí hay múltiples aplicaciones para la iglesia local. Nosotros encontramos en este pasaje instrucciones específicas de parte de Dios para la relación entre pastores y congregación. Esa relación Dios quiere que sea buena, una relación de gozo, una relación de provecho para todos, una relación de alegría.
Y este sermón se titula La buena relación entre pastores y congregación. Yo quiero que veamos en primer lugar, mis amados hermanos y hermanas, los mandamientos de Dios. Hay dos, los mandamientos de Dios. ¿Cómo empieza el versículo? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Muchos comentaristas piensan que la carta a los hebreos fue un sermón que un pastor predicó, tomaron notas y después esas notas se compilaron en esta carta. Este es, podemos decir, un sermón inspirado por Dios. Un sermón inerrante, infalible. Y a veces los predicadores empiezan a hablar de varios temas, ¿no es cierto? Y parece que a veces un tema no tiene relación con el otro. Y eso es lo que pasa aquí al final de Hebreos capítulo 13. El escritor empieza a hablar de varios temas y con una leída rápida y superficial tú dices, esto no tiene que ver una cosa con la otra, pero todo sigue la misma idea y aplica a la situación que estaban viviendo los lectores de esta carta. Ellos estaban siendo perseguidos por su fe, ellos estaban padeciendo persecución y tenían la tentación, mis amados hermanos, por los falsos maestros de dejar el evangelio. Ellos tenían la tentación de dejar a Cristo y volver al judaísmo. Volver a practicar los sacrificios, volver a practicar las reglas del judaísmo. Y entonces el escritor de Hebreos está preocupado por ellos. Este pastor está preocupado por los hermanos y les escribe esta carta. Y en el versículo 17 del capítulo 13, el escritor escribe estas palabras que son claras, mis amados hermanos, fáciles de comprender. Nosotros no necesitamos un doctorado o una maestría en teología o en filosofía para entender estas palabras. ¿No es cierto? Son palabras muy sencillas, hermanos. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Como tu hijo no necesita un doctorado para entender, obedéceme. Ese mandamiento es muy claro, ¿no es cierto? Muy al punto. La palabra obedecer significa dejarse guiar. Habla de un conductor y tú sigues su conducción. Tú sigues el camino que él está marcando. Imagínense a un pastor que va delante de su rebaño y todas las ovejas van detrás de él. Y si una ovejita se empieza a salir ahí del camino, ¿qué dice el escritor de Hebreos? Déjate guiar. Ven, regresa al camino, déjate guiar. No te salgas de donde el pastor te está indicando, déjate guiar. Y la palabra sujetarse es una palabra más fuerte que obedecer. No solo significa obedecer, dejarse guiar, sino ceder a la autoridad. Y esa palabra implica, hermano, ceder a la autoridad aunque tú no estés de acuerdo con esa autoridad. Ceder a la autoridad aunque tú no estés de acuerdo con esa autoridad. Aunque lo que esa autoridad está instruyendo hacia el lugar que esa autoridad esté guiando no vaya de acuerdo a tus deseos personales. Ambas palabras son verbos imperativos. ¿Qué quiere decir imperativos, mis amados hermanos? Son mandatos. Estas no son opciones. Dios no te está diciendo, mira, si te gusta, si por ahí estás de acuerdo, si por ahí sientes la motivación. No, Dios dice, obedezcan y sujétense. Y no solo son verbos imperativos estas dos palabras, sino que están en tiempo presente. Esto da la idea de comenzar a hacer algo
y continuar haciéndolo, continuar haciéndolo, continuar haciéndolo, continuar haciéndolo. Dios quiere que los cristianos se sujeten a la autoridad y se subordinen a ellos. Amados hermanos, Dios ha organizado la vida en este mundo para que haya orden. Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? 1 Corintios 14:40. Hagan todas las cosas decentemente y en orden. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que en tu hogar haya orden. En cuanto a las relaciones, Él quiere que el hombre sea la cabeza del hogar. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Sí. Dios quiere que los hijos estén bajo la autoridad de ¿quiénes? De sus padres. No de abuelos, tíos, vecinos, amigos, pastor, no. Maestros de la iglesia, no. De sus padres. Ese es el orden de Dios. Amados hermanos, cuando ese orden se invierte y los niños empiezan a mandar en la casa, es un caos. ¿No es cierto? Es un caos. Ayer estaba platicando con una hermana que me dice que su adolescente ya es más grande que la mamá y se le fue encima a la mamá y le dio de golpes. Cuando la autoridad se invierte y los hijos empiezan a mandar en el hogar, es un caos. Tú no quieres estar en esa casa cuando los niños no se les da algo que quieren. Tú no quieres estar ahí metido. Tú puedes decir, con permiso, regreso por mi cafecito la otra semana. Tú no quieres eso. Y los hijos tienen el mandamiento, escúchenme muchachos, estoy hablando con ustedes. Los hijos tienen el mandamiento de someterse a sus papás. No estoy hablando de los hijos grandotes, ¿verdad? De 30, 40 años. Estoy hablando de los muchachos que están bajo la autoridad de sus padres, sostenidos por sus padres. Están obligados, chicos, están obligados delante de Dios por el bien de sus almas a someterse a sus papás. Cuando los chicos, mis hijos, por ejemplo, en este caso, se salen de la obediencia, yo los tengo que disciplinar bíblicamente y traerlos a la obediencia. Ted Tripp habla de eso en su libro, Cómo pastorear el corazón de su hijo. Léalo, le va a servir de mucha bendición. Ted Tripp dice que cuando el niño desobedece se sale del círculo de bendición de Dios y cuando tú lo disciplinas lo traes de regreso para que esté dentro del círculo de bendición de Dios. Porque si tú lo dejas que él se siga saliendo y se siga saliendo, Dios no lo va a bendecir. Porque el mandamiento, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, viene de los 10 mandamientos y es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué dice Dios? Obedezcan en el Señor a sus padres para que les vaya bien. Si tú quieres que te vaya mal, escúchenme chicos, si quieres que te vaya mal, desobedece a tus padres. Padres, si ustedes quieren que les vaya mal a sus hijos, no ejerzan su autoridad. El hijo que es amado por el padre es disciplinado, ¿no es cierto? Así lo dice Proverbios. El padre disciplina al hijo que ama. Ámalo. Disciplínalo, regrésalo al círculo de bendición de Dios. Cuando la autoridad se invierte, es un caos. Amados hermanos, por todos lados en la Biblia hay órdenes de sujetarnos a otros. Romanos, sujétate a las autoridades del gobierno. Efesios, esposas, sujétense a la autoridad de su esposo. Hijos, sujétense a la autoridad de sus padres. Empleados, sujétense a la autoridad de sus jefes. Iglesia, sujétense a la autoridad de sus pastores. Porque Dios quiere un mundo ordenado. Y aunque en un grupo no haya líder nombrado, siempre hay líderes. Siempre hay líderes. En un partido de fútbol y están todos ahí, quieren comenzar a jugar. Siempre hay un líder que dice, hey, yo escojo el equipo y tú escoges el tuyo y ya. Líderes naturales, ¿no es cierto? Mira, aunque tú no quieras líderes, siempre hay líderes. En una revuelta de estas políticas, ahí hay líderes también. ¿No es cierto?
No quieren al líder que tienen ahí arriba en la casa presidencial, pero entre ellos hay líderes también. En todos lados hay líderes. No puede existir un vacío de autoridad porque Dios nos creó para que o seamos autoridad o sigamos autoridad. En otras palabras, si tú me estás escuchando y estás poniendo como excusa, ¿verdad? No, autoridad, no, autoridad, no, autoridad, no, autoridad, no, porque la sociedad te ha convencido de que la autoridad es mala. Si tú estás como razonando en contra de la palabra de Dios ahorita, yo te digo, siempre hay líderes. Y tú lo puedes notar hasta en los niños. Cuando ellos están jugando, mira, hay niños que naturalmente están organizando todo el juego. ¿No es cierto? Nadie les dijo, mira, tú vas a organizar cómo van a jugar. No, pero hay uno y los demás lo van siguiendo a él. Al más líder de todos lo van siguiendo, ¿no es cierto? Toda la creación de Dios debe tener un orden. Si no hay orden, hay caos. Y si hay caos, no nos conviene a nadie. En nuestros países hay un desorden horrible, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no se ha respetado las autoridades no han respetado su papel ni a la población. Dios quiere que haya orden, eso es lo mejor para tu vida, para tu familia, para tus hijos, y Dios quiere que se respeten las autoridades en la iglesia, es lo mejor para la iglesia. Es lo mejor para la iglesia. Ahora, ¿a quién nos manda Dios a someternos en la iglesia local? En Hebreos 13:17, la palabra pastores aquí es una palabra más general, no es episcopos, no es la palabra para ancianos o pastores, es la palabra líder, es una palabra general. Aquellos que dirigen, aquellos que conducen. Pero a mí no me queda la menor duda que esta palabra se refiere a los pastores. ¿Por qué? Porque más adelante en el versículo dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Y quiénes velan por las almas de los miembros de la iglesia, amados hermanos? Los pastores. No hay más, no hay otros. Y alguien me puede decir, los diáconos. No, hermano, los diáconos sirven a la congregación. Los pastores velan por las almas. Y hay otro detalle que me ayuda a mí a saber que el autor de Hebreos está hablando de los pastores, no solo líderes en general, sino pastores. Porque dice que ellos van a dar cuentas a Dios por las almas de las personas. Y en el Nuevo Testamento, nadie va a dar cuentas de las almas de los miembros de la iglesia, sino solo los pastores. Lee 1 Pedro 5, los primeros versículos. Cuando venga el príncipe de los pastores, él recompensará a los pastores que cuidaron bien las almas. Juan Calvino dice, no dudo que el escritor habla de pastores, porque ellos son los que vigilan por las almas. Ahora, aquí hay un detalle importante, mis hermanos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y el énfasis en el idioma griego es, a ellos sujétense. El énfasis está en ellos. Es como si el autor estuviera diciendo, a ellos y no a otros. Miren esto, qué clave es para la iglesia. Sujétense a los pastores que tienen, le dice el escritor de Hebreos, no a los que quisieran tener, no a los que tenían antes. Hay una tentación bien grande con hermanos que ya llevan tiempo en la fe a recordar a sus pastores que han tenido antes, ¿no es cierto? Es que mi pastor anterior no lo hacía así. O yo vengo de allá, no sé, de República Dominicana o de Colombia o de Cuba o de Honduras y allá yo tenía un pastor. Y a mí me gustaría que usted, pastor, fuera como aquel. Yo tuve un pastor hace 20 años. Ese pastor era bueno. Ese era bueno. ¿A quién tienes que sujetarte según Hebreos? A ellos, a los que son pastores sobre tu vida ahora. Y aquí hay una aplicación clave, mis amados hermanos. Hoy, con las redes sociales y el YouTube, hay buenos pastores en todos lados. Hay excelentes predicadores por todas partes. Gloria a Dios por los recursos que Él nos provee, ¿no es cierto? Dios ha levantado pastores y tú vas a sus
iglesias o escuchas sus canales de YouTube o sus sermones en Facebook o en otras redes sociales y tú eres bendecido, edificado, tú eres retado, confrontado. Yo creo que todos los miembros de esta iglesia han sido bendecidos por las predicaciones de otros pastores. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Y ahí tenemos 2 chats, uno para los hombres, otro para las hermanas, y nos pasamos mandando sermones y predicaciones de otros hermanos. Gloria a Dios por eso. Pero tú a quien debes sujetarte es a tus pastores que tienes, no a los de otras iglesias. No, pero es que el pastor de allá dice que se debe hacer así. Sujétate a ellos sujétate, dice el autor de Hebreos. No a tus pastores, no a los pastores de allá afuera que no van a dar cuenta por tus almas. Ellos no van a dar cuenta por tus almas. Los que van a dar cuenta por tu alma es los pastores que tienes en tu iglesia local. ¿Sabes? Eso es una muy buena aplicación porque hay cristianos de YouTube. Los cristianos de YouTube son los que tienen pastores en YouTube. Y pues los pastores en YouTube no les piden cuenta de su vida, no les preguntas cómo tratas a tu esposa, no les preguntas cómo tratas a tus hijos, no les preguntas cómo estás manejando tu dinero, no les preguntas cómo estás hablando. Hermano, te escuché una mala palabra el otro día. Hermano, mira este post que pusiste en Facebook. Mira, hermana, esa ropa no es adecuada. Los cristianos que tienen pastores YouTube no rinden cuentas a nadie, porque YouTube no le puede pedir cuentas. ¿No es cierto? Eso es impersonal, mi hermano. Hay iglesias que tienen pastores pantalla. ¿Ha escuchado ustedes de esas iglesias? Que mira, la música, la banda se para, tocan y después una proyección con un sermón ahí de un pastor que está en un campus central, allá, yo no sé dónde. Y dice la gente, oh, qué bien predica mi pastor. A ese pastor nunca los ha visitado, no los conoce, él no sabe los nombres de sus hijos, no sabe nada de ellos, pero es su pastor. No, hermanos, pastores de pantalla no. Necesitas pastores de carne y hueso que te conozcan, que te amen, que den su vida por ti. Que te sigan, que te pregunten, que te hagan preguntas difíciles acerca de tu vida. Ese tipo de pastores necesitas. Que se metan en tu vida. Piadosamente, pero que se metan. Necesitas pastores metidos. Porque si no, ¿cómo vas a crecer, mi hermano? ¿Quién te va a mostrar tus puntos flacos, tus puntos débiles? ¿Quién? No pastores de YouTube, pastores de carne y hueso, pastores de verdad, pastores que te miran a los ojos y te dicen, te amo, hermano, y porque te amo te voy a decir esto. Pastores que oran por ti. Pastores de YouTube no oran por ti, mi hermano. No oran por ti. Y sobre tus pastores en el pasado, ¿qué vas a hacer? ¿Solo los olvidas y ya? No, miren conmigo Hebreos 13:7. Miren conmigo Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y ahí la idea es que os hablaron en el pasado, que ya no les siguen hablando ahora. Acuérdense de ellos. Ellos les hablaron la palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuál es la instrucción de Dios sobre nuestros pastores en el pasado? Otros pastores que hemos tenido. Dios no nos manda a hacer los ídolos. Dios no nos manda a reclamarle a los pastores actuales porque no son como nuestro pastor que era bueno. No, mi hermano, eso es pecado. Eso no le agrada a Cristo. Las comparaciones generalmente son malas, porque todos somos diferentes, mis amados hermanos. Todos tenemos cosas buenas, positivas, fortalezas, y todos tenemos debilidades, ¿no es cierto? Es muy malo cuando la esposa le dice al esposo, hey, ¿por qué tú no eres como aquel? Mira que aquel sí cuida a su esposa, aquel sí atiende a sus hijos. Eso no es bueno, mi hermano. Cuando tú a tus hijos le dices, ¿por qué tú no eres como tu hermano? Le estás destrozando el corazón. Le estás destrozando el corazón. Y Dios no quiere que tú hagas eso, mi amado hermano. Cada uno de tus hijos es diferente al otro. Cada uno tiene fortalezas, debilidades. Y hay la tentación en los padres de tener favoritos. ¿No es cierto? Si no, pregúntenle a Jacob y a Isaac.
¿Qué clase de líos familiares tuvieron por favoritismo dentro de sus hogares? No es bueno que tú compares a tus hijos. Oh, tú no eres inteligente como tu hermana. Oh, no, tú eres ordenado como tu hermano. Wow, qué gran error. O esposas que le dicen a la esposa, mira, tú no te viste tan bonita como aquella hermana de la iglesia. Hey, ¿y dónde tienes tus ojos entonces, pues? ¿Dónde tienes tus ojos, amado hermano? Quita tus ojos de otras mujeres y ponlos en tu esposa. No compares ni la vestimenta, ni el peinado, ni el maquillaje, ni las joyas, ni el andar de tu esposa con la de ninguna otra mujer. No compares a tus pastores con otros pastores. Ni con pastores que has tenido en el pasado. Somos únicos y diferentes. Recuerda a tus pastores, hónralos, recuerda todo lo que te enseñaron, evalúa su vida e imita su fe. Eso es lo que dice el texto. Pero no debes obediencia a esos pastores, debes obediencia a los que te están enseñando ahora la palabra. Amén, mis hermanos. Es bueno que estudiemos este texto. Y se los aclaro, yo no lo escribí. Eso yo no lo escribí. Hebreos 13:17, esa ya estaba en mi Biblia cuando yo llegué. Y en la suya también. Yo no lo escribí. Quiero que quede claro eso. Yo no lo trafiqué a sus Biblias. Los pastores tienen una autoridad delegada de parte de Dios. Y aquí este otro punto es clave. Tú no te sometes a tus pastores con aquellas cosas que van contrario o están fuera de la palabra de Dios. La autoridad de los pastores es limitada. Ningún pastor tiene autoridad ilimitada sobre tu vida. Ningún pastor tiene autoridad ilimitada sobre tu vida. Escucha esto, hermano. Esto es importantísimo y es clave en la era de los apóstoles, de los profetas, en la era de los, ¿cómo le dicen? Patriarcas. Esto es clave. La autoridad del pastor llega hasta donde la Biblia llega. Yo conozco a pastores que le regulan las vacaciones a sus miembros. Le dice, mire, usted va de vacaciones. Ah, no, pero esa semana tenemos nosotros aquí una campaña evangelística. Usted no se puede ir. Yo conozco pastores que le regulan las relaciones a sus miembros. Oh, esa novia no te conviene, déjala. Ese pastor se pasó. Hace rato se pasó. No le conviene entrar a esa área de tu vida. Él puede decirte, hermano, te aconsejo. Él puede decirte, hermano, mira, estos son los principios que nos da la palabra de Dios, pero tú toma tu decisión. ¿No es cierto? Hoy los pastores manipulan para conseguir dinero. Manipulan para que tú vengas a la iglesia. Manipulan para que tú no te vayas a la iglesia. Te dicen, Dios te va a quitar su bendición si tú te vas de esta iglesia. No, ahí esos pastores ya se pasaron hace rato de la autoridad que Dios les dio, porque la autoridad que Dios da a los pastores está suscrita, está amarrada, está anclada a la autoridad de la palabra de Dios. Si un pastor va un pasito, 1 milímetro fuera de la palabra de Dios, olvídate que ese hombre ya se pasó. Ya se pasó. Ellos no son dueños de tu vida, no son caciques de la tribu, no son dictadores. Y tú no debes ni puedes someterte a un pastor así. Muchos pastores miran la iglesia como un negocio familiar y quitan y ponen y traen y llevan y hacen y deshacen. Tienen la chequera de la iglesia, ellos firman los cheques, ellos hacen lo que les da la gana con la iglesia. No, mis amados hermanos. Si tú dices, no, pero es que Hebreos dice que obedezca, que me sujete. Tienes que ser astuto también. Y tienes que tener discernimiento porque los pastores pecan también. Y tú puedes llegar donde un pastor y decirle, pastor, mire, yo creo, con toda humildad y amor, pero yo creo que usted se pasó. Ya ahí a usted no le corresponde entrar. Ahí a ese punto usted no le corresponde entrar. Esa es mi decisión. Déjemela a mí, yo me encargo. Cuando un siervo, dijo Warren Wiersbe,
Cuando un siervo de Dios está en la voluntad de Dios, enseñando la palabra de Dios, el pueblo de Dios debe someterse y obedecer. Entonces, en última instancia, cuando tú obedeces a tus pastores y te sujetas a ellos, ¿a quién estás obedeciendo? A la palabra de Dios y a Dios mismo. Amén, mis amados hermanos. Esto no es una cosa que yo soy el pastor y porque yo lo digo, así se va a hacer. No. No, de ninguna manera. Mira, el pastor por eso tiene que pasar tiempo en la palabra y en oración. Lo hablamos el domingo pasado, Hechos capítulo 6. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros descuidamos la oración y la palabra por servir las mesas. ¿Por qué los pastores tienen que pasar tanto tiempo en la palabra? 8, 10, 12, 15 horas para preparar un sermón. ¿Por qué? ¿Por qué los pastores tienen que pasar todos los días en su devoción privada en la palabra? ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar tan llenos de la palabra que las decisiones y las palabras que ellos van tomando y diciendo reflejan la palabra de Dios. Digamos que la palabra ha llenado tanto sus vidas que ellos rebalsan palabra. Y lo que ellos hablan es palabra, y lo que ellos dicen es palabra, y la dirección que quieren llevar a la iglesia es la palabra de Dios. Si no es ese el caso de una iglesia local donde tú asistes, búscate otra, donde los pastores están llenos de la palabra de Dios y hablen la palabra de Dios y guíen al pueblo de acuerdo a la palabra de Dios. Este versículo, Hebreos 13:17, no defiende pastores dictadores. Una aplicación doble aquí. Primero para la congregación. Hermano, el mandato de Dios es sencillo. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, aunque a veces vaya en contra de sus deseos personales. Yo no lo escribí. Yo soy el mesero. Yo no hice la comida. Yo se la estoy poniendo ahí. La comida la hizo Dios. Yo no escribí la carta. Yo soy el cartero. Daniel el cartero. Mire, yo le estoy trayendo la carta que Dios le escribió a usted. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, aunque no le guste la decisión, aunque no le guste el camino, siempre y cuando el pastor esté dentro de los límites de la palabra. Amén, mis amados hermanos. En una época anti-autoridad, sométete a tus pastores, sométete a tus autoridades. El mundo te va a decir todo lo contrario. Levanta una revolución, reclama los derechos y esto y el otro. Sométete a tus autoridades. Sométete para la gloria de Dios y el bien de tu vida. Segunda aplicación. Imagínense cuánto hemos recorrido y solo llevamos la primera frase del versículo. Segunda aplicación. La primera era para la congregación, la segunda es para los pastores. La segunda aplicación es para los pastores, porque estas palabras, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, estas palabras tienen mucho que decir a los pastores también. Si el rebaño ha de seguir a los pastores deben guiar el rebaño, ¿no es cierto? Dice, pastor, lógico. Pero hay líderes que no guían. No quieren o no pueden. Y qué frustración es trabajar con un líder que no quiere o no puede liderar, ¿no es cierto? Hay pocas cosas peores en esta vida que líderes que no quieren liderar, guías que no quieren guiar, pastores que no quieren o no pueden pastorear. El pastor está llamado a liderar. ¿Cómo se van a someter a él si él no está liderando? ¿Cómo las ovejas pueden seguir si él no está caminando? Él está sentado en la piedra debajo del árbol. Imagínate que tú vas a una ciudad europea y contratas un tour. Y el tour, el guía, se queda sentado ahí a la orilla de la carretera. Y tú le dices, pues yo te pagué para que me llevaras a ver la ciudad, muchacho. Y el muchacho no se levante, no haga nada, no tome decisiones, no te diga por esta calle o por aquella calle.
tú vas a pedir un reembolso de tu dinero porque ese tour no sirvió para nada. ¿No es cierto? Hermano, no hay peor cosa que líderes que no quieran liderar. Si no, pregúntanselo a la esposa de un esposo pasivo. Pasivo. Que el hombre no hay camión que lo levante. No hay grúa que lo levante, Señor Dios mío. Pregúntale a los hijos de padres que no saben cómo guiarlos. Los hijos están todos confundidos. ¿A quién le hago caso? Papá me dice una cosa, mamá me dice la otra. Los hijos están perdidos, no saben a dónde van. Los hijos siempre están buscando límites. ¿Hasta dónde llego con mis papás? Y padres pasivos nunca le ponen límites a los hijos. Nunca, como Elí en el Antiguo Testamento. Nunca le puso límites a sus hijos. Sus hijos siempre hicieron lo que quisieron. Y al principio, al inicio de su vida, cuando estaban pequeñitos, estaban confundidos. Como su papá no les guiaba, ellos no sabían a dónde ir. Pero ya de grandes, como ya están torcidos esos árboles, entonces son unos rebeldes, sinvergüenzas, ladrones. Líderes, esposo en tu hogar con tu esposa. Padres en su hogar con sus hijos. Pastores, dirijan. Es como si la iglesia dijera, pastor, mira, Dios nos ha dicho que nos sujetemos a ustedes. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos llevas? ¿A dónde vamos? Oh, yo no sé. Mira, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué quieren? Hagamos como un tipo, no sé, encuesta. A ver qué quiere el pueblo. Y le vamos a dar al pueblo lo que quiere. No, los pastores tienen que tomar la iniciativa, tienen que guiar. La pasividad en el ministerio no está permitida. Tú no puedes esperar a que se queme la casa para arreglar el cortocircuito que notaste en el tomacorriente de la cocina. Tú no puedes esperar que te caiga encima al techo a llamar a la gente para que te repare el problema. La pasividad no funciona, ni en el hogar ni en la iglesia con los líderes. ¿No es cierto, mis amados hermanos? ¿Estamos de acuerdo en esto? Estamos de acuerdo. Hay esposas que me han dicho, si el techo de mi casa se cae, mi esposo no lo levanta. Y es difícil. Yo no quiero estar en los zapatos de una hermana que tiene un esposo que no la dirige. Yo no quiero estar en esos zapatos. Pastores, que no sé, aprende, hermano. Aprende a liderar. Mira, júntate con un hombre de la congregación que tú digas, este hombre dirige a su familia bien. Yo me le voy a pegar ahí para aprender todo de él. Léete libros de liderazgo. Pero pastor, yo no soy jefe de empresa. Tú tienes tu hogar y tú pastoreas tu hogar. Aprende a liderar tu hogar, mi amado hermano. Aprende a tomar decisiones. La indecisión, dice R.C. Sproul, es una marca de inmadurez. ¿Qué vamos a hacer? Mi amor, le pregunta a la esposa, no sé. ¿Eres indeciso? No sé, ¿será? ¿Soy indeciso? No sé, tal vez sí, tal vez no. Un pastor, lo escuché en una conferencia, a las personas de su staff, indecisas, él las detectaba, de inmediato las detectaba, estos son indecisos. Iba a su casa y llevaba una moneda en la mano. Le decía, antes de que caiga al suelo, tú vas a tomar esa decisión. Esto no habla de que tenemos que hacer todas las cosas apresuradas sin pensar y sin orar. Pero los pastores tienen que dirigir. Si los pastores no dirigen, después no se quejen de que la iglesia no lo sigue. Yo les digo a los hombres de nuestra iglesia, nunca digan, es que esta gente no llega a nuestras actividades. No llega porque tú no los dirigiste a llegar. Porque los testigos de Jehová, falsa doctrina, hacen actividades y se les llena ahí. No me vengas tú a decir a mí que no llegan porque esta gente perversa, duros de corazón y de servir. No llegan porque tú, hermano, no lo lideraste. Hay hombres que no lo siguen, pero ni su perro, hermano. Ni su perro lo sigues. ¿En serio? No estoy bromeando. No lo sigue ni su perro. No puede ser pastor, hermano. No puede ser pastor. Si nadie te está siguiendo, no estás liderando, solo estás caminando. Así es la cosa.
¿No sabes cómo dirigir? Aprende, mi hermano, aprende. Hay hombres que naturalmente, y gloria a Dios por esos hombres, la gente los sigue naturalmente. Le van a preguntar por consejo, le van a hablar, le van a contar sus situaciones, sus circunstancias. Y gloria a Dios, porque Dios siempre provee para su iglesia. Esos pastores obedientes a Él que quieren dirigir a la congregación. Todo esto que hemos hablado de una sola frasecita: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora vamos al segundo punto de la predicación: la razón para la obediencia. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los miembros de la iglesia deben someterse a sus pastores porque ellos velan por sus almas, porque darán cuenta, deben dar cuenta a Dios de las almas que Dios les encomendó. Es como si el pastor que escribió Hebreos estuviera diciendo: hermano, hermana, sométete a tus pastores porque ellos están buscando tu bien. Ellos no están buscando tu mal. Ellos saben que van a dar cuenta a Dios y ellos quieren dar buenas cuentas a Dios. Ellos quieren ser hallados fiel. Entonces, si hay alguien que está buscando tu bien, ¿por qué no te vas a someter a ellos? ¿Por qué no te vas a someter a ellos? Hijos, sus padres están buscando su bien. No hay personas en este planeta Tierra que los amen más que sus padres. Sométense a ellos. ¿Por qué no se someterán a ellos? Esta es una decisión lógica. ¿Por qué no se someterán a ellos si ellos quieren su bien? Ellos buscan su bien. Ellos se han tropezado en esas piedras en las que tú te estás tropezando. Escúchalos. Préstales atención. Sométete a su liderazgo. Un esposo que ama a su esposa como Cristo a la iglesia y quiere dirigir a su esposa: hermana, sométete a ese hombre. Él busca lo mejor para ti. Él busca lo mejor para ti. Y aún la Biblia habla a las esposas que se sometan aún a los esposos que no las aman como Cristo a la iglesia. Primera de Pedro. Este es el punto del escritor de Hebreos. El pastor piadoso lleva la carga sobre sus hombros de las almas de las personas y busca su bien, busca su bien, busca su bien. Sométete a Él. Él quiere lo mejor para ti. Qué bendición es tener buenos pastores, ¿no es cierto, hermanos? Qué bendición es tener buenos pastores. Hombres que nos guíen, hombres fieles, hombres que se preocupen por nosotros, que nos llamen, que nos manden mensajes de texto, que nos hagan las preguntas difíciles, que nos predican la palabra de Dios. Qué bendición es tener esos hombres. Sujetémonos a ellos para la gloria de Dios y nuestro bien. Ellos velan. Ese verbo velar significa estar despierto, implica una incansable vigilancia del pastor. Los pastores verdaderos, no los asalariados, los verdaderos, pierden el sueño por sus ovejas. Se levantan temprano y piensan en sus ovejas, oran por sus ovejas. Durante el día los nombres de sus ovejas vienen a su mente y está pensando en ellos. ¿Cómo estará aquel hermano? Le voy a preguntar, voy a ir a ver a esta hermana, voy a ver cómo está este. Me preocupa la situación de aquel. Y yo les voy a decir algo a los hermanos que están llamados al ministerio. La gente nota cuando tú le amas. La gente mira cuando tú le amas. Dice un comentarista: velar implica mantenerse a uno mismo y a otros seguros en medio de una situación de peligro. Donde no existe el peligro, no hace falta vigilar. Todo esto se aplica a la iglesia en el más alto nivel en que se debe proteger la seguridad de las almas. Hermanos, hay peligros por todas partes. Peligros de falsos maestros, peligros de engaños, peligros de falsas doctrinas, peligros de filosofías del mundo. Y el pastor tiene que estar constantemente guardando a sus ovejas, cuidando a sus ovejas, protegiendo a sus ovejas, velando por el rebaño, velando por el rebaño. Por eso yo insisto, hermanos, que un pastor no es suficiente para esa tarea. ¿Cómo un solo pastor va a velar a ese nivel de detalle por las almas? Es imposible.
Hay hermanos que yo no los llamo hace meses que debería ya estarlos llamando. Pero no me alcanza la vida, mis amados hermanos. Yo tendría que descuidar muchas cosas para encargarme de todos y cada uno en el detalle que se deben encargar los pastores de sus ovejas. Yo no estoy en contra de las mega iglesias, y voy a decir esto muy cuidadosamente, pero las mega iglesias tienen que buscar una manera de cuidar a cada uno de sus miembros, porque los pastores darán cuenta por cada uno de los miembros de la iglesia. No los líderes de grupo pequeño, los pastores van a dar cuenta por los miembros de su iglesia. Yo solo me puedo imaginar cómo será ese día. Daniel Puerto, venga para acá. Mire, yo le encargué a este hermano, a esta hermana, a este otro hermano, a este hermano, a esta hermana. Respóndame por ellos. ¿A quiénes advertiste cuando los tenías que advertir? ¿A quiénes le brindaste tu cuidado cuando tenías que cuidarlos? Dice el pastor Mark Dever, siempre cita a un puritano que le escribió una carta a un muchacho pastor de una iglesia pequeñita. Y este pastor puritano le dice al joven pastor: yo conozco tu corazón, yo sé que quieres una iglesia más grande, pero dale gracias a Dios de que estás en esa iglesia, porque en el día del juicio tú vas a alabar a Dios por la iglesia pequeñita que te dio. Tú vas a adorar el nombre de Cristo por la iglesia pequeñita que te dio. Porque, hermanos, rendir cuentas por las almas de personas, las almas eternas de personas, no es cosa ligera. Por eso yo estoy tan pendiente de que si un hermano deja de asistir, hay que contactarlo, hay que llamarlo, hay que buscarlo. Porque si esa persona se va de la iglesia, yo sigo siendo responsable por esa alma hasta que deja la lista de miembros de esta iglesia. Oh, cómo yo me preocupo por eso, mis hermanos. Se los digo honestamente porque yo sé que Dios me va a pedir cuenta a mí de esa alma, de esa alma. Y yo necesito compañía aquí, mis amados hermanos. Yo necesito compañía, otros hermanos que me ayuden a hacer esto. Que Dios nos pida cuentas a nosotros. Esta es una gran responsabilidad. Esto no es un juego. Esto no es una empresa, una organización que viene el gerente general, que lo mandan de allá de la junta directiva, y el gerente general viene y maneja las cosas y cuando quiere se va. No, hermanos, yo les amo. Yo les amo a ustedes. Yo no soy el gerente general de esta iglesia. Yo les amo. Yo soy el pastor de ustedes. Yo les amo con todo mi corazón y yo tengo temor de Dios. Es bueno el temor de Dios. Yo tengo temor de Dios, mis amados hermanos, y yo voy a dar cuenta por cada uno de ustedes delante del trono de Cristo. Y yo necesito dar cuenta junto con otros. Un poco de ayuda, ¿no? Un poco de ayuda. Yo no le puedo llegar a decir a Dios: Dios, yo estaba solo y mira, se me olvidó aquel y aquella y descuidé esa familia y la otra y la otra y la otra. No hay excusa, hermano, porque si yo anhelo el pastorado, yo soy responsable delante de Dios. Por eso Santiago 3:1 dice: no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Es cosa seria el pastorado. Y tú no encuentras buenos pastores por ahí, por todos lados. No los encuentras. No los encuentras. Son escasos. Por eso Jesús dijo en Mateo: oren al pastor de la mies que envía obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Él no dijo: mira, hay una escasez de pastores. No hay escasez de pastores. Hay muchos pastores. No hay una escasez de púlpitos. Hay muchos púlpitos. Pero son escasos los buenos pastores. Son escasos, mis amados hermanos. Son escasos. Gloria a Dios que Cristo los provee para sus iglesias. Gloria a Dios por eso. En tercer lugar, el resultado para los pastores de la congregación. El resultado para los pastores y la congregación. Primero miramos los mandamientos de Dios. En segundo lugar, miramos la razón de esos mandamientos. Y en tercer lugar, vamos a ver el resultado para los pastores y la congregación. Miren conmigo el versículo al final, Hebreos 13:17. Para que lo hagan
con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El propósito de todo el mandamiento, mis amados hermanos, es la felicidad de la iglesia. Dios quiere que la iglesia sea feliz, que esté llena de gozo. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia donde los miembros y el pastor los pastores tengan tal relación que puedan decir: qué alegre ir a la iglesia. Qué alegre ir a la iglesia. Qué alegre esas reuniones de miembros que tenemos. Qué alegre cuando tenemos que votar y mira, estamos en un mismo espíritu. Y si estamos en desacuerdo, nos respetamos y hablamos con amor uno con el otro. Y oramos y llevamos las cargas unos de otros. No solo el pastor, sino todos. Y dice tal vez alguien: no, esa iglesia es imposible. Yo ya he probado muchas iglesias. Y esa reunión de miembros, eso parecen diablos, no parecen cristianos. Cuando tú entras a la iglesia, tú sientes un ambiente. Uy, ¿aquí qué está pasando? Tú sientes ese ambiente de tensión. Tú puedes sentir donde hay división, ¿no es cierto? Las miradas y los ojos virados, volteados, no sé cómo le dirán allá en tu país. El sarcasmo que lastima al otro. La maldad en el comentario. Como dice un amado hermano muy querido, a mí me entrenaron para, cuando hablo, hacer el mayor daño posible al otro. Hay familias que así son, ¿no es cierto? El sarcasmo y la burla maligna, malvada. Y cuando tú entras en un hogar así, cuando tú entras en una iglesia así, tú sabes que ahí pasa algo. Tú sabes que ahí pasa algo. Nadie te tiene que decir nada, pero tú sabes. Y donde hay armonía, tú sabes cuando los hermanos hablan, cuando el pastor predica. Hay pastores que desde el púlpito le están tirando a los miembros. Lo que ellos no son valientes de manera suficiente para ir a hablarlo cara a cara con hermanos, se lo tiran desde el púlpito. Tácata. Y ahí les va. Tácata. Hay unos que aquí no están dando su ofrenda. Hay unos que están con ganas de irse a otras iglesias. Van a perder bendición. Tú te das cuenta de eso. Tú entras a una iglesia y tú más o menos puedes percibir cómo está el ambiente, cómo los hermanos se hablan, se saludan, se miran, se observan. Y qué bueno es entrar en una iglesia donde hay alegría, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay armonía. ¿No es cierto? Y todos están invitados a quedarse en nuestra reunión de miembros después de la iglesia para que vean cómo hablamos entre nosotros. Siempre digo, todo sobre la mesa, hermano, aquí no hay nada escondido. Finanzas, ¿usted quiere hablar de finanzas? Mira, llamamos a los 3 hermanos encargados del equipo de finanzas, nos sentamos. Hay hermanos aquí que hacen buen café, nos vamos a su casa, nos tomamos un buen café. Abrimos los libros de las finanzas, mire, ahí no hay nada que esconder. No hay nada que esconder. Usted va a iglesias donde los pastores tienen dictaduras, pequeñas dictaduras, y ellos no hablan nada de finanzas con nadie. Y si usted pregunta, hey, cuidadito, no toque al ungido del Señor. Qué bueno es entrar en una iglesia donde hay alegría, felicidad. La palabra quejarse aquí en este versículo, mi hermano, que dice no quejarse, indica una fuerte emoción interior. Escuchen esto, me dio mucha risa cuando lo leí. Un comentarista dice, indica esta palabra un anhelo de mejores condiciones. Pastores que sufren en su iglesia porque los miembros no se someten a su liderazgo piadoso y bíblico, quieren irse, hermanos. No aguantan la situación. Anhelan mejores condiciones. Hay pastores, buenos pastores, santos hombres que no están pastoreando, no porque ellos sean un fracaso, sino porque en alguna iglesia no los trataron bien. No cuidaron sus vidas, su ministerio, no escucharon la predicación amorosa que él traía. Y hay de esas iglesias, hermanos. Hay de esas iglesias, porque en el día del juicio darán cuenta. ¿Sabe qué le dice Pablo a Timoteo? No admitas acusación contra un pastor si no hay varios testigos.
Cuidado con condenar a un pastor. Cuidado con condenar a un pastor. Ama a tus pastores, mi hermano. Cuida a tus pastores. ¿Para el bien de qué? Para el bien tuyo y de la iglesia. Para que haya alegría, compañerismo. Para que, si tú ves al pastor en la tienda, no te tengas que ir a otro pasillo. Ahí viene el pastor. No lo quiero ni ver. Si tú recibes un mensajito del pastor, ay, yo no quiero abrir ese mensajito. ¿Qué me va a decir ese hombre ahora? Cuando hay situaciones difíciles en la iglesia, hermano, uno mira su teléfono y dice, ¿y es la hermana? ¿Qué quiere Dios? No habían celulares en el tiempo de los hebreos, pero que tú mires la llamada del pastor y tú digas, el pastor, yo le voy a contestar. ¿Cómo no voy a hablar con él si este hombre busca lo mejor para mí? Y que el pastor mire tu llamada en el teléfono y dice, ay, no me va. Gloria a Dios que este hermano es un santo. Voy a contestarle. Dios quiere que haya armonía, amor, cuidado. Un escritor explica que cuando el pueblo de Dios obra en forma independiente y, ustedes conocen esta palabrita, terca, hay poco crecimiento, hay poca paz, hay poco gozo en el ministerio en la iglesia local. La eficacia de cualquier cuerpo de líderes de la iglesia se ve directamente afectada por la respuesta del pueblo que dirigen. Personas obstinadas y no sumisas son duras para aprender e incapaces de cambiar para bien. Cuando el pueblo de Dios desobedece, se queja y riñe, el gozo de pastorear desaparece. Una pregunta: si todos los hermanos de la iglesia fueran como tú en tu relación con tu pastor, con tus pastores, ¿estaría llena de gozo la iglesia o de tristeza? ¿Estaría llena de armonía o de pleito? Y el escritor de Hebreos dice, esto no es provechoso, no es provechoso que no haya alegría en la congregación, no es provechoso que no haya alegría en los pastores que dirigen, no es provechoso que el pastor esté quejándose. Esto no es provechoso. ¿Qué quiere decir? Esto no es ventajoso para ti. Esto no es lo mejor para ti, no es rentable para ti, no vale la pena. Si lo ponemos de manera negativa, es perjudicial para ti que hayan pastores quejándose. Dos aplicaciones para la congregación. Yo creo que no tengo ni tan siquiera que ser tan específico en aplicaciones, porque hemos venido aplicando durante toda la predicación. Pero dos aplicaciones específicas para la congregación. Pastor John MacArthur dice que la iglesia es responsable de ayudar a sus líderes a hacer su trabajo con satisfacción y deleite. Eres responsable. Tú, sí, hermano, tú, miembro de esta iglesia, eres responsable de ayudar a tus líderes a hacer su trabajo con satisfacción y deleite. Expresa a tu pastor lo agradecido que estás a Dios por su vida y por su ministerio, por cómo te enseña, por cómo te dedica tiempo. No lo des por hecho, porque hay creyentes que no tienen ese privilegio de tener un pastor que les cuide, que les busque, que les ame, que les llame. Segundo lugar, segunda aplicación para los pastores, para los llamados al ministerio pastoral. Miren conmigo Hebreos 13:17. Leámoslo juntos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amados hermanos, Dios vio la necesidad de incluir este versículo en su palabra. ¿Por qué? Porque a veces, no siempre,
los miembros de la iglesia no se someten ni se sujetan a sus pastores. Dios vio necesario incluir este versículo ahí. Si todo el mundo en la iglesia se sujetara y obedeciera, ¿para qué incluir algo como este versículo? Entonces, si tú estás llamado al ministerio pastoral, tienes que esperar. Tu expectativa debe ser que algunas personas no se sujetarán a tu liderazgo. Espéralo. No vengas al ministerio pastoral con expectativas de que toda la gente te va a seguir todo el tiempo y mira, va a ser fácil habitar los hermanos juntos en armonía. No. Hay un trabajo que hay que hacer para ganarse la confianza de la gente, para ganarse el derecho de hablar a la vida de la gente. Cuando a ti te dan el título del pastor, tú tienes título de pastor. Pero es a través del tiempo que tú te conviertes en el pastor de tu gente. Cuando la gente ya dice, mi pastor. Cuando ya la gente empieza a decir, no dice, mira, el pastor de nuestra iglesia, el pastor de mi iglesia. Cuando la gente ya no dice eso, sino que dice, mi pastor. Ahí ya ganaste la confianza de la gente. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Mira, visítalos en su casa. Ve al hospital cuando estén enfermos. Llámalos, no te olvides de ellos. Moviliza a la congregación cuando ellos tienen una crisis. Toma la iniciativa para hacerles bien. Acuérdate de ellos en sus necesidades. Todas las personas en este mundo tienen crisis, tarde o temprano. Los pastores tienen que estar ahí, en ese momento. Porque ahí es donde ellos cuidan a su gente, cuidan a su rebaño. El camino a tener una iglesia feliz es una relación saludable entre líderes y miembros de la iglesia. En esa relación los líderes guían sacrificialmente y en amor con la palabra de Dios. Y los miembros obedecen y se someten voluntaria y amorosamente a quienes le dirigen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir por nuestro pecado en la cruz. Gracias, Dios, porque en tu misericordia tú enviaste a tu Hijo, que es el pastor de nuestras almas. Y Él es el gran pastor de esta iglesia. Y como gran pastor, Efesios 4 nos recuerda una promesa, que ese gran pastor proveerá pastores y maestros para la congregación. Gracias, Dios, porque tú eres el que llama pastores, capacitas pastores y regalas pastores a la iglesia. Te queremos pedir, Señor, que tú bendigas nuestra amada congregación. Rebaño pequeño, redimidos por tu gracia, comprados a precio de sangre. Bendice a nuestra iglesia con paz. Qué rico es venir los domingos, Señor. Qué gozo es venir los domingos, porque sabemos que aquí se va a cantar el evangelio, se va a orar el evangelio y se va a predicar tu palabra. Qué gozo es venir a una iglesia donde hay paz. Qué alegría es venir a una iglesia donde hay relaciones que se han cultivado durante la semana y donde nos amamos unos a otros. Danos décadas de esto, Señor. Danos décadas de esto, no solo para bendición nuestra, sino para bendición de muchos más que anhelamos lleguen a conocer a Cristo a través de esta congregación local y llegan a unirse a este cuerpo de creyentes. Todo para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén.